Saludos. Titulamos este vídeo Phi, sabiduría máxima, la mayor comprensión 12, ABC 40A. Hacemos este vídeo a fecha de 15 de febrero del año 2022, en situación, como ya sabrán, de cumplimiento de una agenda oscura. Y nosotros decimos que en esta fecha concreta que hacemos este vídeo, lo que se capta en todo el ambiente es una tensión previa a un posible sacrificio mediante enfrentamiento de humanos entre sí, que viene esto sucediendo cíclicamente, orquestado por esta astucia de esta oscuridad. Entonces, en esta situación nosotros pues seguimos con nuestra función que realmente nos da justificación, nuestra labor de seguir compartiendo lo que consideramos comprensión de esta realidad, porque eso es quizás lo único que podremos llevarnos de nuestro paso por esta dimensión. En nuestro cuerpo etérico pues quedará grabado pues este conocimiento que nos servirá, evidentemente, porque solamente la verdad es la que nos puede ir acercándonos a la libertad, pues nos servirá allá donde nosotros pues nos proyectemos, nos servirá en nuestro futuro dimensional, evidentemente. Entonces, en este vídeo, en concreto, vamos a hacer una introducción en que vamos a hacer un resumen precisamente de esta oscuridad, cómo cambia y direcciona la verdad para que el ser humano no comprenda cómo funciona la totalidad, y de esa manera pues nos direcciona mentalmente de tal forma que nosotros creemos que estamos ascendiendo mediante toda esta tecnología, y en realidad no es así. Toda esta tecnología, que es algo exterior, pues lo que nos está haciendo es descender progresivamente hasta el punto actual en que algunos pues ya lo habrán comprobado, que no está esto dado al ser humano para su beneficio, sino precisamente para su máxima esclavización total, incluso la posesión, el intento de posesión de su propia alma. Esto sería una introducción en los principales puntos de este direccionamiento de la verdad. Después, un punto número 1 que estaría un recordatorio del campo magnético natural para confrontarlo con el magnetismo artificial, porque solamente comprendiendo realmente el magnetismo natural pues podemos comprender el magnetismo artificial de una forma auténtica, y no como monos que simplemente pulsamos botoncitos y así no funciona todo. No funciona nuestro celular, no funciona nuestro ordenador, etcétera, etcétera, pero no estamos realmente viendo cómo funciona la totalidad y los efectos de estas acciones. Un punto segundo vamos a presentar de una manera rápida, porque cada persona, esto es un mundo, el mundo de la electrónica y de la tecnología, esto es un mundo. Solamente nosotros vamos a recordar unos cuantos de estos dispositivos fundamentales, y que cada persona pues simplemente pues si quiere profundizar, que profundice en ese mundo, pero nosotros no nos vamos a meter en esa podemos decir así, conocimiento superficial. Si nosotros solamente vamos a ir a lo esencial de lo que significa, a las fuerzas fundamentales, que son las fuerzas electromagnéticas, que para nosotros son desangradoras precisamente del electromagnetismo natural. Entonces, entre estos dispositivos vamos a terminar con el más fundamental, que es el que estamos usando principalmente aquí para hacer estos vídeos y comunicar este conocimiento, que sería principalmente, por ejemplo, el ordenador o el celular. Podemos decir así que es una cumbre en que ahí está toda la energía electromagnética pues proyectada precisamente para conseguir esta esclavización del ser humano. Y un punto cuarto y último, que vamos a continuar en otro vídeo siguiente, porque nos interesa mucho ver que la persona tenga una comprensión esencial
de la tecnología y del generador de la corriente alterna, que para nosotros es el corazón de toda la tecnología, el generador de corriente alterna. Por tanto, si comprendemos lo esencial de su funcionamiento, que está en relación directa con el funcionamiento del cosmos Tierra-toroide, pues entonces la persona pues alcanzará, pensamos, pues la máxima lucidez de comprender realmente esta realidad. Por eso vamos a dedicar este vídeo a ese inicio, y en el vídeo siguiente lo vamos a ver ya con más precisión y más concreción, precisamente cómo se producen esas descargas eléctricas en ese generador de corriente alterna. Entonces, aquí este es el vídeo que vamos a ir desarrollando sus distintos puntos. Vean ya aquí una imagen a la izquierda que está el ser humano realmente en un punto de equilibrio, y de equilibrio entre dos corrientes, entre una intersección de una verticalidad y una horizontalidad, y esta perpendicularidad de 90 grados precisamente es la que nosotros vamos a estar viendo como la energía alterna que tenemos aquí, la corriente alterna, las descargas de esa energía, cómo se produce, pues precisamente nosotros vamos a ir viendo que vean que realmente es, podemos decir así, una alteración de esta perpendicularidad natural mediante otra perpendicularidad que estamos viendo aquí de campos electromagnéticos que los haces tú enfrentar uno con otro, y entonces te produce estas descargas y se produce la energía eléctrica, que aparentemente es muy positiva, pero no vemos que precisamente la descarga de esta descarga eléctrica precisamente es una subtracción de la electricidad o de la tensión total del cosmos natural, que está totalmente integrado precisamente para favorecer al ser humano. Por tanto, una descarga en este campo pues también altera evidentemente todo el campo electromagnético natural. Este es el artificial, evidentemente, y este es el natural, y nosotros decimos que por eso pues no es positivo pues todo este, podemos decir así, supuesto adelanto progresista, sino que va en relación con el ser humano natural, que su propia vida se desarrollaría perfectamente en un tipo de sociedad agrícola y no industrial. Ahí lo tendría todo, tendría la luz natural, tendría el alimento natural, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienen los 4 puntos a continuación que vamos a ir nosotros desarrollando, pero primeramente vamos a hacer una introducción para ver la estrategia general de la oscuridad, cómo se plasma en todo el conocimiento que nos dan. Entonces, esto sería el silenciamiento o la inversión de la verdad por las fuerzas exteriores que dominan esta dimensión, que serían todos los dirigentes que están al servicio pues de esta oscuridad, ni más ni menos. Entonces así nos establece, por ejemplo, puntos esenciales de conocimiento, como es la estructura atómica. La estructura atómica, ya sabrán, que consiste en un electrón, que sería parte de la corteza del átomo. Después nos dicen que existe un vacío, después está en el interior pues el protón y el neutrón. Pues ya decimos, esto ya de partida es falso, porque el vacío, ya sabrán los que sigan nuestros vídeos, que el vacío no existe. El vacío realmente, lo que se llama vacío, es precisamente la energía más sutil que no se percibe, pero que es existente, y ahí es donde está la fuerza del creador, podemos decir así. Entonces, eso sería lo que nos ofrece la ciencia actual, totalmente en contra de la verdad, invirtiendo la verdad. ¿Y qué nos dice la interpretación del cosmos Tierra-toroide? Pues que existe un polo positivo o masculino, un centro o muro de Bloch y un polo femenino. Simplemente con esta tríada es como se organiza toda la creación, porque todo es simple y todo es profundo. Entonces, en cambio, el sistema oficial nos tiene que tratar estos 3 puntos, pero de esta manera disimulada, como lo ponen aquí. Por ejemplo, serían convergentes. Por ejemplo, lo que le dicen protón, pues sería realmente el polo masculino. Lo que le dicen neutrón,
pues sería realmente el muro de Bloch o el centro. Y lo que le dicen electrón, pues sería el polo femenino, claro. Pero puesto de esta otra forma, pues ya no entiendes nada, no entiendes el esquema básico, porque te lo disimulan, pero tienen que utilizarlo. Pues, ¿y para qué tendrán que utilizarlo? Precisamente para crear, podemos decir así, toda una tabla periódica de elementos que tengan una parte concordante, verdadera, pero totalmente disimulada mediante este ropaje que nos han puesto aquí. Otro silenciamiento e inversión fundamental es el electromagnetismo. Es decir, cómo se mueven las líneas de fuerza magnética. Nos dicen ellos que va de polo a polo, y eso lo vamos a ver claramente ahora en este vídeo. Entonces, de polo a polo, pues ya no entiendes nada. Nosotros en el cosmos Tierra Toroide decimos que van del centro del muro de Bloch a los polos, sencillamente el mismo esquema que tenemos aquí, de un centro a los dos polos. Y también en las fuerzas fundamentales del universo, pues la oficialidad nos dice 4 fuerzas, que son la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Nosotros decimos, esto es una complejización para esconder la verdad. Simplemente son las 3 mismas fuerzas que estamos diciendo aquí. Una única fuerza central, que también le podemos dar el nombre de Etherpus. Una única fuerza central en distintos niveles y no 4 tipos de fuerzas para dispersarlo y hacerlo complejo y que nadie entienda nada. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿y por qué harán esto precisamente? ¿Cuál será la motivación fundamental de direccionar de manera falsa este conocimiento y que no descubramos el esquema simple del creador o de la fuente? ¿Cuál será el principal motivo? Pues sencillamente el primer motivo es silenciar a la fuente, porque aquí la fuente no estaría como una conciencia dirigiéndolo todo, sino aquí serían simplemente fuerzas mecánicas, pues las que lo dirigen. Silenciar a la fuente y también, y quizás más definitivo, pues silenciar al ser humano como centro de esta dimensión, para que el ser humano no descubra precisamente que esta fuente, este centro que lo crea todo, pues está latiendo en su propio corazón, está haciendo latir su propio corazón, y que el ser humano es el centro de esta dimensión. Entonces esos son los motivos fundamentales y principales de la oscuridad para poner todo este conocimiento alterado y disimulado realmente. Y así el ser humano pues se desvaloriza pensando que es un puntito perdido en el universo simplemente por el azar de un tipo de Big Bang o de explosión sin sentido ninguno, ni más ni menos, cuando es el centro de esta dimensión que está mucho más cerca que la dirección de estos oscuros, porque la dirección de estos oscuros está más retirada de la fuente, está en un nivel infradimensional en relación con el nuestro, y por eso precisamente nos vampirizan y nos engañan, porque tienen y viven de nuestra superior energía, ni más ni menos. Entonces vamos a hacer el recordatorio rápido de precisamente de cómo todo el magnetismo artificial pues se basa y está fundamentado y sostenido por este magnetismo que es el natural, 2 polos de todo el cosmos Tierra Toroide, con los 2 movimientos de las 2 espirales que crean esa polaridad y que están precisamente en este centro pues formando una perpendicularidad. Esto es idéntico, por ejemplo, a un imán. Aquí está el centro, el muro de Bloch. Y entonces ellos, mediante campos realizados por elementos de la corteza minerales, como pueden ser los imanes o las espiras que forman una bobina de cobre, pues forman 2 campos magnéticos, el del imán y el de la espira, y entonces hacen un movimiento en su interior, y ese movimiento en su interior precisamente pues hace las descargas de tipo eléctrico. Así se crea la electricidad. Pero claro, ¿de dónde vendrá en último término? Pues de haber alterado esta parte, porque esta parte es la que realmente ha reaccionado viendo un tipo de parasitación que lo altera y entonces proyecta una descarga realmente. Por eso es algo parasitario toda la tecnología. Y lo que hemos visto aquí, que en realidad es un campo de la espira y por el interior va el imán, pues también alterando el orden. Aquí el campo del imán está por el exterior y por el interior pues estaría el campo equivalente a las espiras o a la bobina. Entonces, girando esta bobina, pues también te produce lo mismo y te produce precisamente el tipo de descargas.
descargas. Y entonces todos son, precisamente por eso, todos son imanes rotatorios. Podemos simplificarlo de esta manera. Entonces, imanes rotatorios producen toda la energía básica fundamental aquí, como son la energía eólica que va girando, y entonces son imanes los que van alterando. Precisamente con este tipo de disposición, pues van alterando el campo magnético y van produciendo las descargas, van produciendo la electricidad, movimientos rotatorios, al igual que aquí la energía hidroeléctrica. Precisamente el agua cayendo pues hace un movimiento circular en todo el aparataje de tipo remolino. Ese movimiento circular pues es lo que te produce la electricidad, igual que aquí la energía térmica. Precisamente ese calor pues hace precisamente ese movimiento rotatorio de imanes, y aquí se obtiene toda la energía. Estamos yendo a lo más simplificado. Y entonces lo que hemos visto anteriormente en el imán, llevando el imán a derecha e izquierda, pues vean también este vídeo, que viene bastante bien explicado, el principio del generador eléctrico, porque ahí es donde nosotros queremos en este vídeo llegar, a ver el principio de este generador eléctrico, que es el principio de cómo se produce la electricidad. Pues ese movimiento de derecha a izquierda también lo puedes convertir en un movimiento rotatorio. Esto es un imán, polo norte, polo sur, polo positivo, polo negativo, lo haces rotar. Y también, evidentemente, pues en vez de movimiento de derecha a izquierda, pues ese movimiento rotatorio pues te produce, como aquí te detecta, pues precisamente que te detecta estas descargas eléctricas, esta producción de energía eléctrica extraída precisamente de la fuente natural. Y entonces, si esto en vez de hacerlo con la mano le pones un motor como tiene aquí, pues entonces gira muchísimo más rápido, y entonces cada giro también está en relación con las frecuencias, porque las frecuencias son movimientos repetitivos, y todo lo creado aquí también sabrán por otros vídeos anteriores que están creados por este empuje, pero también mediante frecuencias, mediante longitudes de onda, podemos decir, mediante ondas electromagnéticas. Pues entonces realmente pues esto pues favorece aumentar precisamente este tipo de corriente o de descarga eléctrica, precisamente ese movimiento rotatorio acelerado. Y entonces ahora vamos a ir rápidamente para que vean que hemos puesto el esquema fundamental, pero ese esquema fundamental evidentemente pues tienen que ellos aplicarlo mediante mucho aparataje, mucha tecnología, muchos elementos, precisamente para convertir y llevar ese cauce de esa electricidad. Entonces estos serían los distintos dispositivos de magnetismo artificial. Hay muchos, nosotros solamente vamos a destacar algunos, y cada persona, si quiere investigar más, pues que pause o que investigue por su cuenta. Por ejemplo, hemos visto la corriente alterna en vídeos anteriores y la corriente continua. Pues por ejemplo, un rectificador es un elemento que convierte la energía alterna en energía continua. Y un inversor pues es lo contrario, pues de la corriente, podemos decir así, continua, de la corriente continua tipo pila, pues la convierte en corriente alterna. Esto sería un inversor. También hemos visto que los imanes son imprescindibles y necesarios. Pues, ¿cómo se forman? Pues también artificialmente se forman todos los imanes de neodimio, por ejemplo, y un electroimán. Aquí tienen el esquema sencillo de un electroimán. Ponen un núcleo de hierro ferroso, lo envuelves mediante una bobina, pues pones corriente, un campo eléctrico, y entonces lo conviertes en un electroimán, de tal manera que aquí tienen un clavo que entonces a otro clavo pues coge y se le pega como si fuese un imán. Entonces todo esto es también el condensador, por ejemplo, que se le dice en inglés que el capacitor, pues es capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Todos estos son dispositivos precisamente para ese mundo tecnológico. El transformador, pues los transformadores, como ven, sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia. Y también le damos el tipo de dispositivo, le damos el nombre de dispositivo también para que vean cómo se afecta mediante la emisión y recesión de ondas, de tal manera que obtenemos imágenes y obtenemos sonido. Esto es la radio, que sería precisamente pues uno de los, podemos decir así, del máximo, podemos decir, de esta tecnología. Y aquí tenemos a Rudolf Hertz, 1893, como él tuvo aunque ya sabemos que toda esta historia está direccionada, pero realmente son los iconos actuales que están expuestos, como precisamente pues descubre cómo las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y del vacío, de tal manera
como están viendo aquí, que se produce, esto sería una corriente alterna, produce un tipo de chispa aquí que altera precisamente un espacio etérico o aire y etérico, y entonces esta chispa ve que se propaga y también interactúa mediante este espacio, es decir, existe una comunicación, y aquí tendrá pues esa misma experimentación aquí más detallada, una bobina, esta bobina o una corriente salta la chispa, y entonces a través de este espacio ondas electromagnéticas pues hacen que aquí también salte la chispa, es decir, existe una comunicación, existe una transmisión, y este es el principio de transmitir imagen y sonido. ¿Y por qué sucederá aquí? Porque realmente esto que parece un vacío no es un vacío, esto es una estructura, y una estructura que está también formada por ondas, por este tipo de ondas y de frecuencias. Por tanto, tú poniendo ondas y frecuencias puedes llegar tú a ser compatible unas con otras, podemos decir de esa manera, y entonces pues está esta transmisión, que es el último punto, como por ejemplo las imágenes que estamos viendo aquí en este ordenador, pero ese es el principio que siguen. Y es curioso destacar también en Rudolf Hertz, que ahí viene la palabra hercios y la frecuencia, como nos dicen que él mismo pensaba que esto no llegaría mucho, aunque él fue el descubridor precisamente de esa transmisión inalámbrica de imagen y sonido, pero como él pensaba que no llegaría a grandes logros, porque él pensaba que la transmisión de ondas es en línea recta, y en cambio la Tierra y el espacio es curvo, y entonces diría no tiene una gran profundización, pero entonces se equivocaba evidentemente, y entonces la explicación que le da la oficialidad pues es que está la ionosfera, y entonces se hace un rebote de ondas, y por eso van y pueden llegar mediante, aquí hay una zona de silencio, pero van y pueden transmitirse muy lejos, pero nosotros decimos el verdadero modelo no es este, pero han tenido que crear precisamente un cerramiento, porque el auténtico modelo es el cosmos Tierra toroide, que es predominantemente cerrado, y por eso ahí la luz se curva y se traslada muchísimo más lejana, podemos decir así, pero lo traemos aquí para que vean que existe ese tipo de similitud. Y el dispositivo máximo tecnológico son los celulares actuales, podemos decir aquí, los ordenadores que tenemos aquí. Entonces esto es una síntesis de todo lo anterior, una síntesis de la tecnología artificial, por ejemplo. Entonces cogemos el ordenador y entonces lo enchufamos a la red, y ya está ahí la corriente eléctrica que viene, como ya han visto, de esas centrales generadoras. Y entonces esa corriente eléctrica, pues también el mismo ordenador, pues él tiene también, que esto sería la corriente alterna, pues tiene también dispositivos que son las baterías para interactuar o ser activados por la corriente continua. Las baterías van mediante la corriente continua, y todo es también podemos decir un esquema magnético. Cojan un pequeño imán y verán que ese pequeño imán siempre en los ordenadores queda adherido en distintas partes, incluso en el ratón en distintas partes, porque todo es electromagnetismo. Y entonces todo esto que viene a lo mejor en una corriente mediante cables, la corriente alterna, pues está en coordinación con toda una estructura espacial que son las redes de emisión, de antenas de emisión y recesión de ondas, y la última es el 5G que está aquí llegando. Entonces esto sería la última conexión, y lo que se pretende, tenemos que decirlo de paso, lo que se pretende precisamente es una conexión interior del ser humano a esta red. Y fíjense que tiene el nombre de red. ¿Y qué es una red también en relación con la pesca? Una red lo que hace es pescar realmente. Pues ¿qué sería si realmente precisamente ya no exteriormente, sino incluso interiormente, el ser humano adquiere un dispositivo que lo conecte a la red, pero ya de forma interior? Pues que esta red lo habrá pescado realmente. Entonces, y eso sería la finalidad última, podemos decir, que estamos ahora mismo presenciándola. Entonces, vamos a ir al punto que queremos destacar rápidamente. En el vídeo siguiente lo explicaremos con más detalle, que es el corazón de la energía electromagnética, que es el generador de corriente alterna, que aquí viene pueden ver este vídeo que te lo explica cómo funciona. Y entonces nosotros queremos decir que realmente incluso los técnicos reales, pues que saben 10 veces más que nosotros no nos interesa este mundo, pues no lo comprenden. ¿Y por qué no comprende? A ellos simplemente les dicen, bueno, esto es que funciona aquí, tienes un campo
un campo magnético, electromagnético, de las espiras con una corriente, la bobina con unas corrientes, y aquí tienes un imán que también es otro campo magnético. Y entonces si los hacemos interaccionar el uno con el otro, uno dentro del otro, con un tipo de movimiento, o de derecha a izquierda, o rotatorio, pues produce descargas que se registran, es decir, producen electricidad, generan electricidad. Pero ¿por qué? Nunca podrán comprender el por qué, porque precisamente esto es una de las trampas que hemos visto al principio, como nos dicen que los campos magnéticos pues van, el movimiento de las ondas, las líneas de fuerza van de polo a polo. Entonces, si se ve bien, estas son las flechitas, que ven las flechitas que están simulando cómo van las flechitas de este polo, del polo, en este caso negativo, al polo positivo, van en este sentido. Entonces con esta estructura nunca podrán comprender realmente por qué se produce, porque es falsa, no va de polo a polo, como decimos, van desde el centro a los polos, y eso es lo fundamental. Entonces aquí tienen pues la espira produce, si tienes un circuito eléctrico, pues produce un campo magnético. Aquí está el campo magnético. Entonces el campo magnético suyo, pues su muro de Bloch estaría aquí en el centro, iría de derecha a izquierda, y un imán como el que tenemos aquí, pues va, su campo muro de Bloch va de arriba a abajo, y entonces fíjense aquí que entonces esto sería horizontal y esto sería vertical, y entonces este movimiento, esta intersección es la que te produce la chispa. Entonces si tú no concibes que este es el movimiento, sino que va de derecha a izquierda, de un polo al otro, pues nunca comprenderás este esquema sencillo de la fuente. Realmente sabrás que funciona así, pero no lo entenderás. Y aquí, para que lo vean más fácilmente lo que queremos decir, este es el campo magnético de la bobina. Realmente este es su muro de Bloch o plano ecuatorial, podemos decirle. Estos serían sus dos polos. Y aquí está representado mediante el imán. Entonces fíjense que mediante el imán pues está en perpendicularidad uno de otro. Está el muro de Bloch va de arriba a abajo y este va de izquierda a derecha. Entonces precisamente el que se mueva este campo dentro de ese, en un punto central, pues ahí es donde se produce la chispa, ahí es donde se produce la descarga eléctrica, y se produce por esto. Pero claro, si tú solamente te están diciendo que la línea de fuerza viene de derecha a izquierda, pues no lo entenderás nunca, sabrás manipularlo, tendrás muchísimo conocimiento, muchísimas licenciaturas o doctorados, pero no entenderás realmente porque no entiendes ese sencillo esquema. Entonces vamos a ir aquí. Entonces, ¿qué sería lo que se produce en esos dos puntos? Pues una intersección. Esto significa la intersección en este punto de dos líneas, una intersección. Y también en el espacio, pues esto sería la intersección, por ejemplo, de estos tres cuerpos, el punto común. Intersección tiene relación viene del verbo secare, y secare también significa segar. Segar significa cortar, por ejemplo, las mieses. Fíjense que cuando cortamos la mies o el trigo, pues coges una hoz y le das un corte, que el movimiento de esa hoz va de derecha a izquierda y corta pues la línea de la espiga que va de arriba a abajo. Y entonces ese corte pues ¿qué te producirá? Pues un desangramiento, podemos decir, de ese elemento vegetal, evidentemente. Pues eso es lo que pasa realmente con las descargas y la producción de esta energía. Y tiene relación con la intersección, es decir, la intersección. Por eso esta palabra intersección lo vamos a ver con más detenimiento en el siguiente vídeo, que es el lugar donde se cortan dos líneas, dos superficies o dos sólidos, porque aquí, cuando pasas en este imán, el desplazamiento entre campos magnéticos sería el campo magnético de la bobina y el campo magnético del imán que tenemos aquí. Cuando el desplazamiento uno dentro del otro, como en este caso dentro del imán, dentro de la bobina, en disposición de perpendicularidad, como están viendo, la disposición de perpendicularidad uno con respecto a otro, perpendicular de sus muros de Bloch, que es lo mismo que decir de su centro o planos ecuatoriales, pues cuando se va en este punto central, se intersectan los dos
muros de blogs, que sería lo tendría aquí en este centro, pues es cuando se produce la descarga y se produce la electricidad. Y entonces, en vez de derecha a izquierda, para que sea más efectivo, si realizas un movimiento rotatorio como el que tenemos aquí, que ya hemos visto, el rotatorio, pues consigues lo mismo, consigues que se vayan cortando por ese punto central o intersectándose en esa intersección. Y si naturalmente coges ahora dentro de todos estos dispositivos otro dispositivo formado también, evidentemente, por electricidad, como un motor eléctrico, pues entonces esto rota muchísimo más rápido y entonces aquí vas pudiendo tú incluso poner y establecer las distintas frecuencias y entonces alteras todo el medio, pero lo principal que tenemos aquí de alteración es que produce descargas eléctricas o corrientes eléctricas. Entonces decimos nosotros que generar corriente alterna como esta que se está generando es alterar el campo electromagnético natural y eso es también equivalente a un desangramiento etérico del ser humano en última instancia, porque en última instancia todo el campo electromagnético natural está en disposición o en función, podemos decir en función realmente, en función del ser humano, y eso es lo que nos silencia, de tal manera que si llegase a despolarizarse totalmente el magnetismo natural, imaginen que se multiplicase por muchísimo pues todo este desangramiento. Pues si se despolarizase todo el magnetismo natural, pues entonces el ser humano dejaría de existir. Ni más ni menos, porque lo que sustenta al ser humano es el campo electromagnético natural, que se proyecta también, en segundo lugar, pues en su corazón y se produce también lo que va a permanecer más en nuestro campo etérico. Pero nosotros hacemos estos vídeos para que precisamente el campo etérico es el que puede conservar parte de este conocimiento. Terminamos deseando para todos fortaleza y satisfacción en que estamos comprendiendo lo esencial de esta realidad.